Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a empezar con la unidad de trabajo 1 del módulo de maquinaria e instalaciones ganaderas. La primera unidad versa sobre el bienestar animal y la prevención de riesgos laborales en ganadería. Iréis viendo que conforme vayáis viendo la legislación de los diferentes módulos, que cuando se habla de bienestar animal se incide mucho en las instalaciones ganaderas, en el espacio que tienen los animales y en el ambiente que se genera a través de esas instalaciones. De ahí que sea tan importante el que nosotros en nuestro módulo específico de instalaciones ganaderas hablemos en un principio de bienestar animal. El índice de esta unidad de trabajo consta de 2 puntos. Una primera parte que hablaremos un poco del concepto y la valoración del bienestar animal y haremos reseña de la legislación más importante al respecto. El segundo punto es de prevención de riesgos laborales en el sector ganadero. Ese apartado está relacionado con las prácticas que desarrollaremos en el CIFEA en un futuro, espero que próximo. Vamos a empezar con el concepto de bienestar animal y la valoración del mismo. Veréis que es un concepto que es muy difícil de definir, porque primero de todo contempla un juicio de valor. El observador de ese animal o de ese grupo de animales debe decidir si esos animales están en condiciones de bienestar o no. Por lo tanto, si hay 1000 observadores, habrá posiblemente 1000 conceptos diferentes de bienestar. También la dificultad de la medida. Cuando nosotros vemos un animal, ¿cómo graduamos nosotros el bienestar que tiene ese animal? Podremos decir si son extremos, si no existe bienestar animal o si existe un bienestar animal perfecto. Pero no podemos graduarlo, no podemos decir este animal está en un 1% más de bienestar que este otro, lo cual dificulta su medida. ¿De qué va a depender el concepto de bienestar animal? Pues lo primero de todo del juicio del observador. Posiblemente si somos 30 en clase, ninguno de los 30 coincidamos en el estado de bienestar específico de un determinado animal. Pensemos, por ejemplo, una persona mayor, la diferencia de juicio que va a tener con una persona joven. De ahí entra el tema del desarrollo de la sociedad. Conforme las sociedades se van desarrollando, exigen un mayor nivel de bienestar animal en los animales. No podemos comparar el concepto de bienestar animal que puedan tener, por ejemplo, en Shanghái o en Honduras, en países que están en vías de desarrollo, subdesarrollados, con el que tenemos nosotros en Europa, en países más desarrollados. Conforme las sociedades se desarrollan, se exige más bienestar animal. Y luego también va a depender de la especie animal. Aunque pensemos que no vamos a tratar nunca el bienestar animal de un animal que podríamos llamar superior, como pudiera ser un caballo o una vaca, al de un animal que en la escala evolutiva está por debajo, como por ejemplo un conejo. Si pensamos en la metodología de crianza de un conejo, toda la vida metidos en una jaula, sin pisar suelo, pues eso sería algo impensable para un caballo. Y sin embargo, cuando vemos al conejo dentro de la jaula, si está en buenas condiciones, está limpio, la jaula es grande, tiene buena iluminación, buena ventilación, pues se puede decir que ese animal está en condiciones de bienestar. Pero si viéramos en la misma situación a un caballo, diríamos rotundamente que no. Vamos a ver unas cuantas definiciones que tratan de resolvernos este problema de decidir qué animales están en bienestar y cuáles no están. Pero ya veréis que son todas discutibles. La primera de ellas nos dice que el bienestar implica que las necesidades fisiológicas más básicas estén cubiertas y que la productividad sea adecuada. Bueno, a mí esa definición se me queda un poco corta. Por ejemplo, todos pensamos ya que cualquier animal que esté continuamente fijo, o sea, en estabulación trabada, atado con una cuerda, no está en condiciones de bienestar. Sin embargo, esta definición lo permitiría, porque en realidad tú coges a una vaca lechera, la atas con una cuerda a la pared, tú la tienes ahí todo el tiempo, tienes sus necesidades fisiológicas cubiertas porque tú le das de comer, le das de beber, en principio no le falta de nada y tiene una productividad adecuada porque la vaca, una vez que para, va a producir leche. Pero, ahora bien, ¿está esa vaca en condiciones de bienestar animal? Esta definición se queda un poco corta. La segunda dice, el bienestar implica que el animal se haya criado en unas condiciones de vida que le permitan no solo desarrollarse correctamente, sino tener el mínimo de sensaciones negativas.
Pues esto es que es muy subjetivo, esa definición es muy subjetiva, porque ¿cuáles son las sensaciones negativas de un animal? Lo tenemos claro cuando hablamos de darle un palo. Evidentemente, darle un palo a un animal es una condición de no bienestar, pero que tenga el mínimo de sensaciones negativas, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, está en una explanada en la que hace sol, eso es una sensación negativa para el animal. ¿Está ese animal fuera del bienestar animal? Como veis, no queda tampoco muy concreto. Y en la tercera definición dice que el bienestar implica que se deje total libertad para que se exprese la naturaleza propia de cada especie. Esa definición queda muy bonita en los libros, pero es realmente se puede poner en práctica. Si pensamos en un cebadero de porcino, pensamos que en ese cebadero de porcino a los animales tienen total libertad de expresar su naturaleza. Para que un cerdo de cebo pudiera expresar su naturaleza y tuviera total libertad para expresarla, pues tendríamos que tenerlos en montanera. En montanera significa tenerlos en el campo, en grupos reducidos, pues como está el cerdo ibérico. Ahora bien, ¿cuánto costaría un lomo de cerdo blanco si tuviéramos que criarlo en montanera? Pues igual de caro que el ibérico, por lo tanto, pues en las condiciones actuales de producción no es posible tener a los animales expresando la total libertad de su comportamiento. Bueno, vemos que el concepto de bienestar animal es un concepto relativamente nuevo en la sociedad actual porque aparece a mitad del siglo XX. A mitad del siglo XX existe una revolución agronómica con la aparición de los grandes productos fitosanitarios. Eso permite que se puedan criar grandísimas extensiones de forraje. Eso permite, a su vez, que se intensifique la ganadería. A partir de esos productos fitosanitarios, la ganadería es posible estabularla dentro de un establo sin necesidad de que esos animales salgan a pastar, porque se pueden producir muchísimas toneladas de alimentos vegetales para esos animales, tanto forraje como piensos. Con lo cual, a partir de la mitad del siglo XX, años 50, la revolución ocurre en Estados Unidos y luego se desplaza a Europa, pero bueno, a Europa tarda, pensar que a mitad del siglo 50 estamos en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 60 no llega a Europa. Es entonces, a partir de ese momento, en los que los animales se introducen en granja, cuando empieza a plantearse si es moralmente aceptable que esos animales estén en las condiciones que están. Sobre todo con el desarrollo en los años 60, 70 de las preocupaciones sociales relacionadas con ciertos movimientos sociales, pues hacen eso más que se haga más hincapié en esas condiciones. Pero al final estamos en lo mismo. Al ser una preocupación ética, es muy difícil de determinar con base científica. Una definición que a mí me gusta bastante y que se podría acercar un poco a lo que consideramos como bienestar animal, pero que implica lo mismo, que es un concepto bastante subjetivo, es que el bienestar animal sería el estado del animal en el que se encuentra en armonía con el medio, que tiene salud física y mental y tiene cubiertas sus necesidades específicas. O sea, que tiene que cumplir tres puntos. Que se encuentra en armonía con el medio, o sea, no hay ninguna cosa perjudicial en su entorno que el animal le pueda hacer temer o le pueda hacer sentir incómodo, que tiene salud física y mental, no desarrolla ningún tipo de enfermedad, tanto física como mental, y además tiene cubiertas sus necesidades específicas, tanto de alimentación como de abrevado, como de juego, ¿vale? Es como un pastiche de definición que junta todas las definiciones anteriores, pero sigue siendo muy subjetiva. Por tanto, vemos, según esta definición, que el bienestar depende de la relación del animal con el entorno. Depende de cada individuo. Los que tratéis con animales, los que ya hayáis tratado con animales, por ejemplo, con caballos, sabréis que todos los caballos no son iguales. Y hay caballos que se adaptan muy bien a unas condiciones y hay caballos que se adaptan peor a esas condiciones, incluso siendo dentro de la misma raza. Si pensamos en porcino, por ejemplo, y pensamos en un cerdo ibérico o en un landrace, que está muy acostumbrado a estar dentro de una explotación, pues las condiciones no pueden ser las mismas, por tanto depende de cada individuo y de cada raza. Y luego el tema es cambiante, el concepto de bienestar animal es cambiante. Posiblemente lo que nos planteamos hoy en el 2020, en el 2040, no va a ser lo mismo. Un ejemplo, por ejemplo, sería pensar
que la legislación europea está tratando de cambiar las condiciones de cría de conejos. Hasta hace poco nadie se planteaba si era lícito o no criar conejos dentro de jaulas. A día de hoy eso es una preocupación y la Unión Europea posiblemente saque una directiva nueva que prohíba la cría de conejos dentro de jaulas. Posiblemente sea el estoque que necesitaba ya el sector para desaparecer totalmente, pero los legisladores y el tema del bienestar posiblemente no piensen mucho luego en los productores. Otro concepto ya de bienestar, para terminar, sería el estado en el que un animal no tiene que enfrentarse con el entorno. Esto es más un concepto ecológico que un concepto ganadero. Ecológico en el sentido de que una gacela va a estar en bienestar animal cuando no tenga que enfrentarse a un león. Pues muy bien, pero esto en ganadería pues no muy aplicable. En la búsqueda de la definición de bienestar animal, el gobierno inglés en el año 2011 crea la FAWC, que es el Comité para el Bienestar Animal de los Animales de Granja. Ellos establecen no una definición de bienestar animal, sino las 5 libertades con las que ha de contar un animal en la granja para ser feliz. Según ellos, los animales deben de estar libres de hambre, sed y malnutrición, estar libres de incomodidad, malestar y disconfort térmico. El disconfort sería como pues malestar, no estar en confort. Ser libres de expresar su comportamiento normal, proporcionando al animal suficiente espacio y compañía de individuos de su especie. La mayoría de los animales que criamos en granja son animales gregarios. Por ejemplo, las ovejas. Una oveja sola es muy difícil de criar. Ella debe de estar en el grupo del resto de ovejas porque son animales que viven en manada. Igual ocurre con los cerdos, necesitan estar juntos o como mínimo verse. También, según la FAWC, deben de estar libres de miedo y angustia, asegurando las condiciones que eviten el sufrimiento mental. Ahí entra mucho en juego el manejo y la manipulación por parte de los operarios. Los animales deben de acostumbrarse al operario y el operario siempre debe entrar de una forma tranquila, silenciosa, sin gritos y sin generar mucho escándalo en la explotación para que los animales estén tranquilos. Y la última sería la de estar libres de dolor, heridas y enfermedades. Si se cumplieran estas 5 libertades de los animales, se podría asegurar posiblemente que el animal está en bienestar. Quizá un concepto que sí que es más fácil de definir que el de bienestar animal sea el de estrés. Todos tenemos en la cabeza lo que es el estrés, pero el estrés también afecta a los animales, no de una manera similar a como afecta al ser humano. No es que el animal tenga que correr para llegar a la oficina y dejar a los hijos en la guardería y corriendo al gimnasio y luego a casa a hacer la cena. No se trata de ese estrés. Los animales sufren un estrés como una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan en el animal reacciones tanto psicológicas como somáticas en el propio organismo. ¿Qué reacciones psicológicas puede generar el estrés? Todos tenéis en mente posiblemente aquellos animales que están encerrados en jaulas en zoos y que tienen movimientos repetitivos. Eso es un claro ejemplo de situación estresante. El animal está estresado porque concibe su entorno, su jaula pequeña, como un ataque hacia su propio ser. De ahí que reaccione mediante lo que podríamos llamar enfermedades mentales de los animales, en el sentido de movimientos repetitivos dentro de la jaula. Otras acciones psicológicas en los animales del estrés, pues podrían ser, por ejemplo, las vocalizaciones. Lo comprobaréis si hacemos prácticas en el CIFEA, cuando, por ejemplo, en porcino, cuando vas a hacerle una maniobra, tratan de gritar y de vocalizar. Eso es una situación de estrés que les provoca y es una reacción psicológica. Si eso se mantiene en el tiempo, esos gritos posiblemente cambiarían de gritos de alarma a gritos patológicos. En cuanto a modificaciones somáticas, las que ocurren dentro del cuerpo, pues imaginaros, frente a una situación de estrés, ¿cómo reacciona el organismo? Pues reacciona principalmente con una descarga de una hormona que se llama adrenalina, que es la que, por ejemplo, sentimos nosotros cuando estamos ante una situación estresante, cuando estamos en la montaña rusa y vamos a caer de golpe. Ahí la secreción de adrenalina es a tope. Pues los animales lo sufren en granja.
La secreción de adrenalina frente al estrés pues les produce taquicardia, taquipnea, que es un exceso de respiración, vasoconstricción periférica, constricción también de las pupilas. Son reacciones que provienen de la época en la que eran animales no domésticos. El organismo se está preparando para huir. Es la misma reacción que tendrían en la naturaleza si les atacara un depredador. Su reacción es la de poner toda la energía de su organismo en marcha para poder huir. En granja no pueden huir, pero las reacciones en el organismo siguen siendo las mismas. Si ese estrés se repite en el tiempo, pensad las patologías que pueden aparecer asociadas a una descarga de adrenalina continua. Pues pueden incluso animales llegar a morir a causa de ese estrés. Se sufre biológicamente cuando se tiene conciencia de que va a aparecer un dolor físico, cuando se padecen enfermedades que conllevan dolor y cuando se sienten sensaciones emocionales desagradables. Poner otro ejemplo, si nosotros entramos gritando a un cebadero donde hay cerdos y continuamente entramos gritando, eso a los animales los estresa mucho. Pues imaginaros si eso se lo hacemos continuamente todos los días. Ellos ya van a estar esperando a la hora que nosotros vamos a llegar con un preestrés. Ya sabe que va a pasar algo desagradable, que a ellos no les va a gustar y eso al final va a desencadenar, lo primero de todo, una bajada de las producciones bastante importante y lo segundo, posibles enfermedades secundarias. Otra definición de estrés sería la alteración del equilibrio u homeostasis del animal, con pérdida del bienestar. Ese estrés puede ser físico y psicológico, como ya hemos visto, tiene las dos variantes. Empieza siendo psicológico y puede terminar siendo físico. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta al estrés tiene 3 etapas. La primera sería la etapa de alerta. El animal se da cuenta de que ocurre algo que le desagrada. En ese momento el animal se pone preparado para salir corriendo, si puede salir corriendo. Trata de evitar la agresión. Eso ocurre en la naturaleza. Si tú alteras un animal silvestre, su primera reacción es la de huir. Como en granja no van a poder huir porque los tenemos confinados, la segunda etapa sería la de resistencia. El organismo del animal pone en marcha una serie de mecanismos que van a tratar de frenar las alteraciones que le produce la reacción de alerta. Va a tratar de disminuir el ritmo cardíaco para no estar continuamente en valores muy altos y una serie de modificaciones en su organismo que le permitan resistir a la sensación desagradable. Si la sensación desagradable desapareciera, no habría problema. El animal vuelve a su estado original y el organismo no se altera. Pero si esa alteración continúa en el tiempo, la etapa de resistencia va a desaparecer, el animal se agota, el organismo del animal no puede ya más y entraríamos dentro de la etapa de agotamiento, que sería cuando aparecerían los grandes problemas, tanto psicológicos como físicos. ¿Cuáles son las reacciones fisiológicas en el estado de estrés? Pues ya hemos hablado un poco. Economía de la energía, lo que trata de hacer es mandar toda la energía a la reacción de alerta, a estar preparado para huir, con lo cual va a dejar de producir. Se produce una vasoconstricción, que es los vasos periféricos se contraen para mandar más sangre al corazón, el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio aumentan, se produce una secreción de corticoides, de adrenalina, de estrógenos, de una serie de hormonas que ponen el organismo en marcha y desvía la glucosa hacia el corazón, hacia músculo y cerebro. Con lo cual esto, alargado en el tiempo, va a suponer una disminución de las producciones. Los procesos sin beneficio inmediato, el animal los aparta. Él ahora mismo necesita huir de la agresión. Por tanto, el crecimiento, la reproducción, la digestión son secundarias en ese caso. No es la primera vez que determinados animales abortan por el tema de estrés. Por ejemplo, las conejas son muy sensibles al estrés. Si nosotros entramos en una sala de reproductoras de conejas y producimos estrés a las conejas, posiblemente muchas de ellas aborten. Bueno, pues entonces, si no tenemos la capacidad de definir un concepto de bienestar concreto, ¿cómo vamos a ser capaces de saber si un animal está en bienestar o no? Pues es bastante complicado. Hay unas metodologías que nos permiten aproximarnos a saber si el estado de los animales que tenemos en granja está cerca del bienestar o no. Son 5. La primera de todas sería la productividad. Es un concepto bastante intensivo, pero puede ser útil.
Si, por ejemplo, nosotros sabemos que la cabra murciano-granadina debe de producir en torno a 2 litros de media diarios, y de pronto nos encontramos en nuestra explotación, haciendo los cálculos, que nuestras cabras producen solo medio del litro, podríamos sospechar que algo está pasando ahí y que nuestras cabras puede ser que no estén en condiciones de bienestar. El segundo concepto sería el de salud. Debemos de relacionar salud con bienestar, pero no siempre ocurre así. Por supuesto que si nuestros animales están continuamente enfermos, de procesos respiratorios, procesos diarreicos, mamitis en producción de leche, una serie de enfermedades, evidentemente en ese establo no existe bienestar. El hecho de que haya ausencia de enfermedades no siempre nos va a indicar que hay bienestar, porque puede fallar otra serie de condiciones, pero desde luego, si aparecen enfermedades, posiblemente en esa explotación no haya bienestar. Otra de las maneras de saber si nuestros animales están en bienestar o no sería una metodología fisiológica o bioquímica. ¿Fisiológica qué sería? Pues, por ejemplo, si yo sé que un cerdo tiene un ritmo cardíaco de 90 pulsaciones por minuto, yo podría ir con un fonendo y observar el ritmo cardíaco. Posiblemente en la toma de ritmo cardíaco ya alteraría esa función, pero hay una serie de cosas, de condiciones fisiológicas que me pueden decir que mi animal está alterado. En condiciones bioquímicas, pues yo podría ir a hacer un análisis de sangre de mis animales y saber los niveles de aquellas hormonas del estrés. Por ejemplo, podría mirar los niveles de adrenalina, los niveles de corticoides, de estrógenos, una serie de hormonas que nos determinarían que ese animal está estresado. Pero evidentemente eso en granja va a ser muy complicado, que un granjero vaya a sacarle sangre a esos animales para ver esos niveles bioquímicos. Otra opción sería la analogía con los humanos. Pensar cuáles son las reacciones que nosotros tenemos cuando estamos estresados y trasladarlo a los animales. Eso es bastante complicado. Por ejemplo, trasladar las sensaciones que nosotros tenemos de estrés a un conejo, pues es bastante complicado. A un caballo o a una vaca puede ser. Siempre los que habéis trabajado ya con animales, pues podéis pensar que ese animal está triste. Es muy habitual pensar, es que este animal está triste, está decaído. Puede ser que sea por una alteración debida al estrés. Y luego, una de las cosas que sí nos puede ayudar mucho son el comportamiento. El comportamiento animal nos puede hablar mucho de la situación de bienestar en la que está. Si el animal está tranquilo, está feliz, se muestra activo, pues puede ser una sensación de bienestar. Si al contrario ese animal está nervioso continuamente o está apático, tú le provocas reacciones y el animal no reacciona, esos movimientos que hemos visto de vaivén dentro de las jaulas podría ser sinónimo de malestar, vocalizaciones, por ejemplo el canibalismo en cebaderos está relacionado con la sensación de estrés de los cerdos cuando se comen unos a otros los rabos. Todas esas sensaciones y todos esos movimientos podrían pensar que ese animal está estresado. Bueno, una vez que nos hemos aproximado al concepto de bienestar animal y al de estrés, vamos a hablar un poco de la normativa que hay sobre bienestar animal. Pues la normativa que hay sobre este sector es inmensa, porque desde la Unión Europea, desde que España entró en la Unión Europea en el 86, debe de asumir toda la legislación que viene de los países europeos. En ese sentido, ha habido mucha normativa desde ese año hasta ahora que ha obligado a los ganaderos a adaptar las explotaciones y las condiciones de cría a las condiciones actuales de bienestar. Hay muchísima normativa, tanto a nivel europeo como a nivel de país, como a nivel de comunidad autónoma. Y no solo eso, no solo normativa de obligatorio cumplimiento, sino que además luego hay pues comités científicos que aconsejan determinadas cosas, hay guías de buenas prácticas que son muy útiles para los ganaderos y bueno, al final es una cantidad de normativa muy difícil de manejar, porque además no solo afecta al bienestar en animales de granja, sino que luego hay bienestar durante el transporte y bienestar durante el sacrificio de los animales. Nosotros solo nos vamos a centrar en el de bienestar en granja. Abajo del todo tenéis un enlace que es el enlace al MAPAMA, al Ministerio de Agricultura, en el que habla de bienestar animal. Si entráis en esa página web, el aspecto que tienes es este.
En la columna de la izquierda podéis ver aspectos generales de bienestar animal, granja, transporte, matanza, investigación y docencia y otros. Nosotros nos vamos a centrar en la pestaña de granja. Una vez que pincháis en esa pestaña veréis que aparecen disgregados en porcino, gallinas ponedoras, vacuno, ovino y caprino, pollos de carne y otras especies. O sea que si pincháis en esos links os van a salir las principales normativas y legislación respecto al bienestar animal de esos animales. Si os fijáis en el párrafo que pone abajo del todo, todas las explotaciones ganaderas deben cumplir con la normativa general básica en materia de bienestar animal en la granja, establecida en el Real Decreto 348/2000 del 10 de marzo, que es básicamente la transposición a la legislación española de la Directiva Europea 98/58. Esa es la que vamos a ver un poco más detenidamente. Por tanto, el Real Decreto General que gestiona el bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas es el Real Decreto 348/2000. Hay que conocerlo, hay que saberlo, porque es el que vertebra toda la demás legislación en bienestar animal en España. Este Real Decreto, si lo sacáis y lo leéis, veréis que es muy general. Ahora, cuando empecemos a verlo, veréis que mucha palabrería, mucha generalización y muy poca cosa concisa, ya veréis. Vamos a ver solo los 10 puntos del anejo. El anejo 1 habla de condiciones que deben de cumplir las explotaciones ganaderas en la cría de animales. Vamos a ir analizando estos 10 puntos y veréis, pues eso, que mucha palabrería y poca chicha. El primer punto nos habla del personal. Nos dice que los animales serán cuidados por el número suficiente de personal que posea la capacidad, los conocimientos y las competencias profesionales necesarios. Esto es importante porque hasta hace unos años en las explotaciones ganaderas podía trabajar cualquier persona. Cualquier persona. Tú ibas por la calle, te encontrabas a un colega en el bar, oye, ¿tienes trabajo? No, no tengo trabajo. Pues vente conmigo que vas a cuidar de mis animales. Eso a día de hoy está prohibido. Cualquier persona que trabaje en una explotación ganadera debe de tener las competencias profesionales para trabajar con animales. Eso es bueno para vosotros porque vosotros las vais a adquirir. Los que ya hayáis hecho el grado medio ya las tenéis y los que vais a hacer el grado superior ya las tenéis. Tenéis las competencias profesionales para trabajar en explotaciones ganaderas. De hecho, casi todas las explotaciones ganaderas, por el tema de conseguir ayudas de la Unión Europea, están tratando de contratar personal que tenga o bien el grado medio o bien el grado superior. Por tanto, posiblemente cuando salgáis de aquí del ciclo no os va a faltar trabajo. El segundo punto de este Real Decreto habla sobre las inspecciones y controles a efectuar por el propietario y el criador. El apartado A nos dice que todo propietario de una explotación ganadera cuyos animales dependan del mantenimiento de un operario deben de ser inspeccionados como mínimo una vez al día. O sea, el ganadero o el operario debe de ir una vez al día a esas explotaciones a revisar sus animales. Pero nos deja abierto un apartado que es que aquellos animales criados o mantenidos en otros sistemas ganaderos en los que la atención humana frecuente no es necesaria, pueden inspeccionarse a intervalos más separados. Por ejemplo, si yo tengo un colmenar, porque las colmenas, las abejas se consideran también animales de granja, si yo tengo un colmenar en la Sierra de Moratalla pegado al Maciles, pues posiblemente, como hay 100 y pico kilómetros de aquí a allí, no sea necesario ir todos los días, con lo cual la frecuencia puede ser menor, una vez por semana o una vez cada 2 semanas, dependerá de la época. El apartado B nos habla de la iluminación. La iluminación tiene que ser siempre la suficiente como para poder observar a los animales bien. Se acabaron aquellas explotaciones ganaderas oscuras en las que no se ven los animales, que las hay, pero deben de ir desapareciendo. El tercer párrafo nos habla de qué hacer en caso de detectar en esa inspección un animal que está enfermo o un animal que está herido. Os voy a leer, por favor, el párrafo para ver si no me ahogo antes de terminarlo. Todo animal que parezca enfermo o herido recibirá inmediatamente el tratamiento apropiado y en caso de que el animal no responda a esos cuidados se consultará al veterinario lo antes posible. En caso necesario, los animales enfermos o heridos se aislarán en lugares adecuados que cuenten, en su caso, con alojamientos apropiados en función de la especie, adaptación y domesticación de la misma, necesidad fisiológica, experiencias adquiridas y entre ellas las experiencias productivas y la evolución del conocimiento científico.
Madre mía, si un ganadero no se ahoga al tratar de leer esto, vamos, para lo que dice, muchísima palabrería. Esto es muy difícil manejo para un ganadero. Un inspector veterinario, pues puede ser. Yo que soy veterinario y entiendo lo que dice ahí, pues puede ser. Pero un ganadero va a ser prácticamente incapaz de entender lo que pone aquí. Aquí te dice básicamente que si cuando inspeccionas te encuentras un animal que está enfermo o herido, lo tienes que tratar inmediatamente. Tienes que ponerle un tratamiento. Y si no sabes qué tratamiento ponerle, tienes que consultar al veterinario. En caso de que descubras que ese animal no puede estar con el resto de animales con los que estaba, porque sus heridas o sus enfermedades son lo suficientemente graves como para separarlo, lo tienes que separar del resto de animales, pero no te vale meterlo en una caja, lo tienes que llevar a un sitio que esté adecuado para que ese animal viva correctamente y viva en bienestar. Eso es lo que dice ese párrafo. Muy difícil de entender, yo creo, para los ganaderos del sector correspondiente. El tercer punto habla sobre la constancia documental. Sabéis que todas las explotaciones ganaderas tienen que llevar el libro de registro ganadero, pero aparte del libro de registro ganadero, donde se indica todo lo que ocurre, las incidencias más importantes que ocurren en la explotación, este Real Decreto me dice además que tengo que escribir dos cosas en un registro. Primero, todos aquellos tratamientos médicos que le haya realizado a mis animales. Tiene que quedar constancia de qué medicamento he utilizado, a qué animales se lo he puesto, por qué vía se lo he puesto, si hay periodo de supresión también. El periodo de supresión es básicamente desde que yo le pongo un medicamento a un animal hasta que yo puedo sacrificar ese animal con seguridad de que ese medicamento no va a pasar a la cadena alimentaria. Pues si tiene ese periodo de supresión, también hay que indicarlo. Y también debería de indicar el número de animales muertos. Si son granjas donde la identificación animal es individual, como pudiera ser, por ejemplo, en caprino, pues yo tengo que apuntar el número de crotal del animal que se ha muerto. Si son granjas en las que la identificación individual no es necesaria, por ejemplo en porcino, los cebaderos de porcino, no es necesario identificar a todos los cerdos individualmente, pues deberé de apuntar cuántos cerdos han muerto y de qué cochiquera eran. Eso es lo que establece este Real Decreto. Si yo tengo el libro de registro, esas cosas ya las iré apuntando en el libro de registro de explotación, con lo cual no debo de hacer un registro extra, ese me vale. Y además este Real Decreto me dice que esa documentación debo conservarla 3 años y tiene que estar a disposición de la comunidad autónoma. ¿Qué significa esto? Pues que tú tienes un libro de explotación, cierras tu explotación porque te ha ido mal, por lo que sea te ha ido mal, pero tú tienes que guardar en tu casa todos los registros. ¿Por qué? Pues por tema de problemas sanitarios, con zoonosis, con transmisión de enfermedades. La consejería debe ser capaz de mirar hasta 3 años atrás a ver qué se ha hecho con esos animales. Algo así pasó, por ejemplo, con la enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas era una enfermedad que se producía a través del pienso, porque en ese pienso había restos de oveja afectadas de una enfermedad llamada Scrappy, que producía síntomas nerviosos. Esas ovejas muertas se trituraban y se utilizaban para generar piensos para vacuno. Una vaca llegaba, una vaca que no estaba loca llegaba, se comía ese pienso y hasta pasados 5 años no desarrollaba síntomas. Una vez que han desarrollado, incluso sin desarrollar síntomas, porque esas vacas no las dejaba hasta los 5 años, evidentemente, las sacrificaba con 6 meses o un año, lo que las sacrificara. Pero el humano que se comía el chuletón de esa vaca no desarrollaba la enfermedad desde los 2 años hasta los 10 años, pasado el consumo de esa carne. Imaginaros si no hubiera habido documentación de dónde han estado los animales, de dónde viene el pienso que han comido los animales, sería imposible detectar y erradicar ese tipo de enfermedades. De ahí la importancia de que la documentación de las explotaciones se mantenga en posesión y a disposición de la comunidad autónoma durante mínimo 3 años. Vamos con uno de los puntos que sea posiblemente de los más complicados de este Real Decreto. Es el cuarto punto sobre libertad de movimiento. ¿Es posible atar a los animales dentro de explotaciones? ¿Es necesario tenerlos siempre libres? ¿Qué dice la ley al respecto? Pues si leemos el primer párrafo nos dice que no se limitará la libertad de movimientos propia de los animales de manera que se les cause sufrimiento o daños innecesarios. Y una retahíla más de cosas. Te dice que no los atarás si les vas a causar daño. O sea, si esa atadura les va a causar daño,
no los puedes atar. Ahora bien, ¿los puedes atar si el animal no sufre ningún tipo de daño? Pues en principio sí. En principio los puedes atar y los puedes recluir en jaulas siempre que el animal no sufra y se haya demostrado que el animal en esas condiciones no sufre. El segundo párrafo habla de los mismos. Cuando los animales se encuentran atados, encadenados o retenidos de forma continua o regularmente, se les proporcionará un espacio adecuado a sus necesidades fisiológicas, comodidades, bla, 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 bienestar, básicamente. Entonces, nos está diciendo que sí se pueden tener los animales continuamente o bien atados o bien en jaulas, siempre que el animal no sufra por esa condición. Ahora bien, esto me está diciendo que las cerdas, una vez que yo las insemino, las puedo tener en jaulas como mínimo, o sea, como máximo, perdón, hasta que las ecografíe y les salgan positivo en la ecografía. En ese momento las tengo que sacar a un patio. Son 3 semanas o 4 semanas, depende de cuándo le haga la ecografía. ¿Quién me asegura a mí que esas cerdas metidas en las jaulas no están sufriendo? En principio, como se ha ido haciendo durante muchísimo tiempo, esos animales están más que acostumbrados a eso, con lo cual la legislación me permite hacer. Otra cosa es si es moral o no es moral, yo no me meto ahí. Evidentemente, en las explotaciones se hace y los ganaderos posiblemente te dirían que ahí no hay ningún problema con el tema del bienestar animal y posiblemente no lo haya. Las cerdas que hay en el CIFEA yo no las veo tristes por estar metidas ahí en la jaula, ya las veréis vosotros cuando hagamos prácticas y decidiréis. El apartado 5 habla en concreto de los edificios y los establos. Este es muy concreto para nuestro módulo de instalaciones ganaderas. Vamos a leer los 4 puntos de este apartado. Los materiales que se utilizan para la construcción de los establos y en particular de recintos y de equipos con los que los animales puedan estar en contacto no deberán ser perjudiciales para los animales. ¿Qué viene a decirnos esto? Pues que yo no puedo fabricar las paredes, los suelos, los techos, las jaulas de ningún material que pueda ser perjudicial para los animales, tanto si lo tocan como si lo ingieren. Sabéis que hay animales que ingieren el recinto en el que están, si son demasiado blandos. Entonces, yo no puedo ponerle a una cabra una separación hecha de corcho, porque se lo va a comer y posiblemente le perjudique. Entonces, los materiales tienen que ser los concretos y específicos para que no le causen ningún daño al animal. Los establos y las jaulas y las ataduras que nos permitan tener a los animales estabulados no deben de causarles ningún daño, no pueden ser cortantes y que les generen cortes, rozaduras, quemaduras en la piel, ¿vale? El tercer punto habla de las condiciones, tanto la ventilación para circulación de aire, para los niveles de polvo dentro de las naves, la temperatura en la que están los animales y la humedad relativa del aire, y tanto la concentración de gases debe de ser la correcta, para que el animal no sufra irritaciones, malestar por ese polvo, por esos gases nocivos que hay en el ambiente. Pensad en un cebadero en el que hay 1000 cerdos. Cuando tú entras a ese cebadero, si no hay una ventilación correcta, los niveles de gérmenes y de gases nocivos que hay en el ambiente van a estar irritando continuamente las mucosas de esos cerdos y al final les va a generar estrés. De ahí el tema de la ventilación. Ese apartado de ventilación lo veremos más detenidamente en el segundo tema de este módulo. Luego otra cosa importante es el apartado D, que habla de que está totalmente prohibido mantener a los animales en continua oscuridad o en continua luz. Esto es importante porque una de las, por ejemplo, en gallinas ponedoras, no sé si sabéis, pero bueno, os lo explico, que las gallinas ponedoras ponen aproximadamente 6 huevos a la semana, las grandes productoras, 6 huevos a la semana. Y eso se consigue gracias a que el cerebro de la gallina sabe cuándo se hace de día y cuándo se hace de noche, el ciclo circadiano que se llama. Cuando se hace de día, cuando se hace de noche, el cerebro de la gallina considera que ha pasado un día y pone un huevo. Pues en determinadas granjas, hasta hace un tiempo que no estaba prohibido, ahora ya sí, pues les hacían unos ciclos de luz bastante extraños. Los tenían a las gallinas 24 horas con luz, luego le apagaban la luz 7 horas, luego le ponían otra vez 24 horas de luz seguidas. Eso a día de hoy está prohibido. No se puede mantener un día entero a los animales con la luz encendida. Y por supuesto con la luz apagada, totalmente oscuras, tampoco. Luego el tema de la luz hace referencia a que si no hay suficiente luz con la luz de las ventanas, pues que se tiene que poner
luz artificial, lámparas o lo que sea, pero que los animales no pueden estar nunca en continua oscuridad. Otro de los puntos bastante controvertidos de este Real Decreto es el punto 6 sobre animales mantenidos al aire libre. Este punto vendría a dar respuesta a aquello de: mi vecino tiene un burro atado en el descampado y ahí lo tiene todo el día, le llueve encima, le hace sol, cuando hace mucho calor. ¿Es legal? ¿Es legal que eso ocurra? Pues vamos a leer a ver qué nos dice la legislación. Nos dice: en la medida en que sea necesario y posible, el ganado mantenido al aire libre será objeto de protección contra las inclemencias del tiempo, los depredadores y el riesgo de enfermedades. Fijaros que esta ley en concreto, no sé si la otra luego la contradecirá, luego veremos, si queréis podemos ver la ley de protección de animales de compañía en la región de Murcia, pero en esta ley en concreto de animales de granja no obliga al ganadero a no poder tener los animales en el exterior. Lo único que dice es que en la medida en que sea necesario y posible, oye, que si el ganadero puede, pues qué mejor que ponerle algo que le proteja de las inclemencias del tiempo, de los depredadores o de riesgo de enfermedades, pero siempre que sea necesario y posible. Ahí eso te deja abierto las ventanas, las puertas a cualquier opción que tú elijas. Pues es que yo no puedo. ¿Qué le voy a poner yo aquí? Es que yo no puedo, pues ya no es posible. Por tanto, a lo mejor puedes tener a esos animales ahí al aire libre sin ningún tipo de protección. O a lo mejor lo que puedes hacer es le pones una tela verde de esta antihierba cogida en 4 palos y pues yo ya le he puesto protección, estoy dentro de la ley. A mí nadie me puede decir que eso no es protección. El apartado 7 habla también de algo que atañe a nuestro módulo, que es el de maquinaria. Habla de los equipos automáticos o mecánicos. El primer punto nos dice que si en nuestra explotación hay cualquier sistema mecanizado o automático, como pudiera ser, por ejemplo, el de distribución de pienso con un tornillo sin fin o incluso la máquina de ordeño, esos equipos deben de ser revisados como mínimo una vez al día y comprobar que funcionan correctamente. El segundo apartado habla de los equipos de ventilación. Si en nuestra explotación tenemos equipos de ventilación artificial, deben de ser mantenidos de tal manera que en el caso de que se averíen, tengo que tener algún sistema alternativo para poder ventilar. Si yo tengo unos ventiladores y dejan de funcionar porque por lo que sea, no puedo dejar la explotación sin ventilar. Tendré que abrir ventanas o cualquier otro sistema, pero no puedo dejar el equipo de ventilación sin funcionar, porque un día entero sin ventilar una explotación puede generar malestar a los animales. El apartado 8 habla sobre alimentación, agua y otras sustancias. El apartado A nos dice que los animales deben de recibir la alimentación y el abrevado suficiente adecuado a su estado fisiológico, y que no se le puede dar ninguna sustancia diferente que le pueda causar daños o perjuicios al animal. El apartado B nos dice que todos los animales deben de tener acceso al alimento a intervalos adecuados. ¿Qué significa esto? Pues significa que si yo tengo una granja, no puedo ir a echarles de comer el lunes y no volver hasta el viernes, pensando que le he echado suficiente alimento y que ellos mismos se lo irán distribuyendo. Eso es ilegal. Tú, si tienes una explotación, tienes que ir a echarles de comer de forma regular, de acuerdo a su estado fisiológico. No quiere decir que no le puedas echar una vez de comer al día, ¿de acuerdo? Pero tienes que, si no puedes ir tú, tendrás que automatizarlo de tal manera que el animal pueda comer de forma regular. El apartado C nos dice que el animal debe de tener continuo acceso a agua. El apartado E, que los equipos estarán distribuidos de tal manera que los alimentos y la bebida no se contaminen y que no supongan los bebederos y los comederos ningún daño para el animal. Y el apartado E es importante: no se le puede administrar al animal ninguna sustancia que sea diferente de alimento legal, bebida, agua y pienso legal. Y los tratamientos veterinarios concretos que haya estipulado un veterinario. Esto está en relación con el tema del uso de hormonas o de cualquier otra sustancia que promueva el crecimiento. Son ilegales, en España son ilegales, con lo cual no podemos administrar ningún tipo de sustancia
hormonal a los animales. El apartado 9 habla sobre mutilaciones. Habla de mutilaciones en explotaciones ganaderas, animales de abasto, no a animales de compañía. No habla de si yo a un perro le puedo cortar las orejas o a un gato le puedo quitar las uñas. Esa es otra legislación. En cuanto a las explotaciones ganaderas, como no hay nada muy concreto, lo remite al Real, en concreto al de porcino, lo remite al Real Decreto que está en vigor ahora mismo, que es el 1135-2002. Habría que consultar esa legislación a ver qué está permitido y qué no está permitido. Para terminar, el apartado 10 habla del procedimiento de cría. Está dividido en dos subapartados. El primero de ellos nos dice que no podemos utilizar procedimientos de cría o manejo que puedan causarle daño al animal. Aunque en el segundo párrafo de ese apartado nos dice que siempre que ese sufrimiento no sea muy grande, que sea un sufrimiento pequeño, sí que se pueden hacer cosas al animal siempre que estén de acuerdo con otra legislación. Por ejemplo, ¿se puede castrar a un lechón? Pues en principio no se podría castrar porque es un procedimiento que le causa sufrimiento al animal. Pero el segundo párrafo deja la puerta abierta a sí poder castrar, porque nos dice, siempre que la legislación específica esté permitido causar ese daño, se podrá castrar. El segundo apartado nos dice que ningún animal se mantendrá en explotaciones siempre que no se haya comprobado con la experiencia y que el animal esté lo suficientemente acostumbrado a estar en esas condiciones. La reducción de este párrafo sería, por ejemplo, que yo no puedo coger y decidir ahora mismo hacer una granja de pingüinos. ¿Por qué no puedo hacer una granja de pingüinos? Porque ese animal no, la tradición y la costumbre no nos permite que ese animal esté lo suficientemente acostumbrado como para ser criado en una granja sin tener sufrimiento.